Seguro que los patitos, pero creo lógico. Contigo la coalición con el PSE. Es un gobierno, el actual, que en la legislatura que termina ha salido razonablemente bien. La última parte de la legislatura ha llevado a la conjugación de varios elementos que han tenido su importancia, como la puesta en marcha de una serie de leyes, el calendario legislativo habiendo sido cumplido en el ámbito del Parlamento Vasco, porque evidentemente cuando uno se presenta a unas elecciones no tiene solamente un programa electoral en cuanto a acciones, sino que dentro de esas acciones también tiene un calendario legislativo de actualización de normas, nuevas normas que puedan ser necesarias, porque la ley no solamente es la ley en sí misma, sino cómo se construye la ley. Y para eso, evidentemente, hay que hacer el tracto legislativo, que no solamente ocurre en el ámbito del Parlamento Vasco, sino también en juntas generales, a la hora del tracto legislativo que supone los informes, dictámenes y luego, evidentemente, el tracto en comisión, para luego ser votado, entrar en el pleno y todo esto que cualquier legislador puede conocer por su propia experiencia. Por tanto, es largo, procedoso, la calificación de la mesa, luego evidentemente las enmiendas, las modificaciones, si hay algún aspecto que sea requerido. Por tanto, ahí es bastante prolijo el tracto legislativo, y por tanto cuesta no 5 segundos de pim, pam, pum, pim, y ya está, tenemos leyes. Pim, pam, ley, y ya está. No, evidentemente cuesta. Y para eso, en el último tracto, ha sido provechoso el hecho de que en los últimos plenos de diciembre y de febrero se hayan establecido varias leyes en donde han salido modificaciones de existentes y nuevas propuestas de leyes que, como la ley de educación, han venido condicionadas con debates partidistas y extraparlamentarios referidos a cosas que han sucedido en el país, referido básicamente a un miedo, un terror atávico a que se han identificado ciertos postulados con el gobierno y con la formulación que ha sido establecida. El acuerdo que había sido tripartito, pero también cuatripartito, con Podemos dentro, previamente a su canguelo, acerca de la educación, que en Euskadi tiene una mitad, 51% pública, pero un 49% privada. Recordemos, Ikastolas, cooperativas, Kristau Eskola, que son iniciativa de economía social, coparticipativa, con responsabilidad de los padres, en el ámbito de la propiedad puede ser, en el ámbito de la organización interna de los colegios también, y por tanto esa responsabilidad está en el ámbito de la privacidad, pero digamos una privacidad corresponsable con iniciativas de cariz social que evidentemente no deberían exigir el ámbito de lo público, pero a veces se convierten en cooperativas con concertación, es decir, colegios concertados, y a veces tenemos colegios privados, puramente privados, en donde la situación es diferente. Pero, evidentemente, es alucinante muchos de estos elementos a la hora de entender la realidad, porque tuvieron el canguelo de, dado que la situación es la que es, y favorecer un esquema privado en educación. ¿Cómo puede ser eso? Cuando todo tiene que ser público, súper público. Pues Podemos descolgó poquito a poco con chinas que fueron dejando por aquí y por allá para construir un nuevo relato que les permitiera salirse del acuerdo marco cuatripartito de defensa de la nueva educación para el País Vasco, también con un asunto resulta absolutamente increíble, como era el hecho de que no, hasta que no se apruebe la ley no se pueden ir avanzando elementos ligados a la norma, como puede ser algún tipo de reglamento que incorpore alguna cosa práctica. Pero claro, si hacemos eso, entonces, para incorporar esos nuevos reglamentos hay que esperar 1 o 2 años. Es decir, en vez de
un año antes, hay que esperarlo un año después. Y por tanto, estas cosas que pueden irse planteando anticipadamente para que los efectos de la nueva ley tengan, valga la redundancia, efecto antes, por lo tanto, es razonable. Si hemos acordado un marco general que va a entrar en vigor en X tiempo y hemos acordado por un 80% del Parlamento que eso es bueno, entonces pequeñas piezas se pueden adelantar, sobre todo si es posible hacerlo. Pero parece que eso les molestaba y se servían de ello para construir ese relato que les permitiera salir del acuerdo marco y poder llegar a votar en contra. Cosa que hizo moverse a Bildu, que al no estar vinculado al gobierno vasco, les hizo ir moviéndose, a pesar de tener un montón de enmiendas incorporadas al proyecto final, proyecto que incorporaba todas estas enmiendas, ideas de Bildu. Por tanto, se puede decir en puridad que debía de considerarse un proyecto también de Bildu, en la nueva ley de educación, que cumplía ese parámetro para gobierne quien gobierne hacia el futuro, sea una norma que pueda ser aceptada en cualquier caso y condición, con una proyección, ¿no?, de los siguientes 4 años, sino una duración más larga, sobre todo teniendo en cuenta de que es una ley de educación que tiene como referente no una sección parcial de la educación en el ámbito público o privado, sino una ley omnicomprensiva de la educación en general. Por tanto, ahí estaba el desafío. Toda esta legislatura ha sido productiva. Las 3 legislaturas de el Lehendakari y Urkullu lo han sido. Y bueno, pues evidentemente tenemos ahí el desafío de la próxima legislatura, sobre todo teniendo en cuenta que en los diferentes niveles institucionales, y eso hay alguien a quien le molesta bastante todo este tema, el tema de las coaliciones, el tema de con quién, porque el PNV habitualmente ha hecho una política pragmática y práctica de, primero, establecer cuál es el marco de lo que se quiere conseguir, de los objetivos del programa electoral, y después, con ese marco de propuestas, mirar con quién se puede conseguir. Primero, ¿quién es el que tiene posibilidad de gobernar si no es el PNV? Y segundo, evidentemente, no se puede, no tiene ningún sentido, pensando por ejemplo en el ámbito de Madrid, no tiene ningún sentido pensar, es que nos gustaría pactar por la política económica con el Partido Popular, pero luego la del ámbito de leyes de protección social y de libertades civiles, es que nos gustaría pactar con el Partido Socialista. No, mira muchacho, no, esto no va así. El gobierno es de quien es, y por tanto, si la primera fuerza a la hora de negociar un posible gobierno en el Estado español es el PP o el PSOE, entonces tu labor es o negociar con el que va a gobernar o quedarte en el margen y no hacer absolutamente nada, lo cual es una contraindicación respecto a tus votantes, porque esperan de ti que defiendas el programa electoral con el que te presentaste. Lo cual, evidentemente, a veces es posible que haya una moción de censura, como puede ser en 2018. Pero antes puede haber situaciones de mayoría absoluta, como el PP en 2011 al 2015. Y aún así es posible meter alguna cuña. Entre el 2000 y 2004 había mayoría absoluta con la situación anterior, que había habido un descrédito respecto a la vocación de entendimiento del PNV, porque había destruido esa confianza el señor José María Aznar. Y aún así hubo la posibilidad de renovar el concierto en el año 2002, que fue firmado en mayo de 2002, que ya fue indefinido y incorporando otra serie de elementos. Y por tanto, es práctico entender que aún en situación de mayoría absoluta, aún en situación en donde puedes llegar a acuerdos, como por ejemplo en minoría con el 2017-2018, acuerdos presupuestarios con el Partido Socialista, también ha llegado al gobierno con acuerdos del PNV, con la investidura de 2020 y la investidura de 2024. Y por tanto, el PNV quiere acuerdos sólidos, acuerdos estables y acuerdos con contenido. En esta etapa, en este ciclo electoral,
a nivel municipal, a nivel foral y a nivel autonómico. En la comunidad autónoma y en la comunidad foral de Navarra, en el Estado español, a nivel de Congreso de los Diputados, nos encontramos que el aliado estratégico es el Partido Socialista. Es cierto, en la historia reciente ha habido problemas con el Partido Socialista y con el Partido Popular. Si fuéramos rigurosos, si fuéramos gente que no hace sino política desde las vísceras, entonces no se podría pactar con el Partido Popular, que nos expulsó de la situación de la Internacional Demócrata Cristiana que fundó el PNV. Después de haberle echado del Partido Popular Europeo, que también fundó el PNV. Y por tanto, tampoco se podría llegar a ciertos acuerdos con el Partido Socialista, que intentó boicotear desde dentro el gobierno vasco en diferentes épocas entre el año 36 y el año 77. Y por supuesto, con esa jugada tan horrible como fue lo de Pachi López en Ajulianea, cuando había ganado las elecciones el PNV. Pero eso es pasado. No es conveniente pasar las facturas del pasado en el presente, porque la gente no puede ser tomada rehén de unas políticas personalistas referido a ciertos elementos que puedan tener dificultades para comprender que el pasado es el pasado y que la gente tiene derecho a actuar libremente, salvo que pues estas cosas trasciendan a otros elementos y estos elementos se vean condicionados por alguna razón y haya excepciones bastante particulares. Pero en general, una situación en la que ganas el poder, pierdes el poder, una cosa va por un lado, va por el otro, bueno, pues hay que asumirlo de manera lo más deportiva posible. El PP tiene esa situación con respecto a la moción de censura, en donde piensan que el PNV fue esencial a la hora de transmutar la situación que hasta hace unos días había llevado al PP a tener unos presupuestos y que le había sacado las muelas a Cristóbal Montoro y a Mariano Rajoy en Moncloa para el acuerdo de pensiones, en donde se dieron las circunstancias de quitar la cláusula aquella de sostenibilidad, de tener la pensión de las viudas del 52 al 60% progresivamente en 2 años, y el asunto de desindexar al 0,25 para indexarlo al IPC. Lo cual, estas tres cosas es algo que no concedió a Ciudadanos, a Albert Rivera, no concedió a ningún otro, sino que lo pactó con Euzko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, en donde, después de esta circunstancia de 2018, se llegó a pensar en algún lugar en Madrid, ¿cómo nos gustaría pactar con vosotros nuestro voto para llevaros más poder? Porque evidentemente el tema de las pensiones no fue beneficioso solamente para los vascos, sino también para otros ciudadanos de todo el Estado español. Y Aitor Esteban les dijo, bueno, saben ustedes que hay unas elecciones europeas en donde la circunscripción general es única, por tanto, si ustedes quieren, tenemos una candidata, Izaskun Bilbao Barandica, en 2019, que, oye, pueden darle nuestro apoyo, porque digamos que somos un equipo, y no es Aitor Esteban, no es Izaskun Bilbao Barandica, es Euzko Alderdi Jeltzalea, como un proyecto global, y por tanto las propuestas que pueden beneficiar a todo el Estado español, que se hacen en el Congreso de los Diputados, como el tema de pensiones, pues también se hacen en el Parlamento Europeo, y la gente pues disoció, y por tanto pensando, bueno, pues si no podemos dar ningún beneficio al PNV en las elecciones legislativas al Congreso de los Diputados, bueno, pues rezaremos un Ave María para darle las gracias y ya está. Lo cual, bueno, pues la gente es como es y puede hacer lo que quiera con sus votos, pero luego que no digan, es que no tenemos ninguna posibilidad de recompensar al PNV por su desvelo, por el tema de las pensiones. Bueno, ahí está. Y lo mismo con otros asuntos como la factura eléctrica, que en 2017 se llegó a ese acuerdo que no beneficiaba solo a empresas con el elemento electrointensivo, algunas empresas vascas, sino también a de otras comunidades, ya sea Cantabria, Asturias, Galicia, Extremadura, Cataluña, que tenían el mismo elemento de electrointensividad en su conexión con la red, y por tanto era un elemento que también
fue importante a la hora de llevarlo a cabo. Y aún así, después de esos acuerdos en 2017-2018, se consideró que la moción de censura, que fue mal gestionada por la mesa, mal gestionada por la presidenta del Congreso y que fue mal gestionada por el Partido Popular, pues la razón del cambio era el Partido Nacionalista Vasco, que traicionó al PP. La traición. El PP no es el PNV y el PNV no es el PP. El PP no tiene al PNV como edecán y el PNV es un partido distinto del PP. Esto debería entenderlo cualquiera. Y por tanto ahí tenemos una circunstancia evidente en donde el Partido Nacionalista Vasco hizo y dijo exactamente lo mismo. Se lo dijo a Mariano Rajoy, se lo dijo a Soraya Sáenz de Santamaría. Están informados en vivo y en directo de todas las decisiones que se iban tomando. Pero la mesa del Congreso de los Diputados, en vez de hacerlo directamente, porque hay 2 días en donde se pueden presentar mociones alternativas, en donde al de 5 días después se puede votar en el Congreso de Diputados, deben de pasar obligatoriamente 5 días, no se puede hacer inmediatamente. La mesa pensó, vamos a calificarlo en el primer día hábil y lo quitamos de en medio, sabiendo que no era posible una dimisión de Mariano Rajoy porque la investidura, tanto como la moción de censura, hacerlo de manera inmediata suponía ese 170 versus 180 de escaños para la investidura como para la moción de censura. Por tanto, no era posible investir en ese momento a Soraya Sáenz de Santamaría, cosa que no sé si llegaron a pensarlo o no, porque evidentemente no tengo todos los detalles. Y evidentemente tenemos el asunto de la posible convocatoria de elecciones, cosa que era posible siempre minutos antes de la presentación de la moción de censura. Es decir, si hubiera habido capilaridad para saber que el Partido Socialista iba a presentar una moción de censura a las 9:30, pues a las 9:15 meter un registro para la disolución de las cámaras, cosa que evidentemente el Partido Popular no estaba dispuesto a hacer. Pero por el otro lado, también podía hacer alguna otra cosa, como por ejemplo haber puesto al de 5 o 6 semanas la moción de censura y haber obligado a la presentación de un programa electoral, cosa que evidentemente ya se vio en 2015-2016 con el ámbito del Botanic, porque en la primera parte hubo aquel acuerdo del señor Rivera con el señor Pedro Sánchez para tratar de llegar a un acuerdo que era bastante de mínimos y que no era suficiente ni siquiera para superar el voto del Partido Popular, como para superar el bloqueo de Podemos, antes de que el Partido Popular subiera un poquito, 15 escaños, creo que de 122 a 137, en esa repetición, en donde en principio se suponía, el acuerdo de los botellines, subiendo los 2 escaños al marco de Podemos de 69 a 71, pero bajando, creo que medio millón o 1 millón de votos, lo cual evidentemente fue un fracaso de aquella suma de Izquierda Unida y de Podemos, en donde se creían que podían sorpasar al PSOE, y cosa que no pasó, no ocurrió. Y por tanto, ahí, en ese momento, hubo a través de Alberto Garzón un intento de remediar el asunto con la posibilidad de un gobierno del PP con el ámbito de los acuerdos del Botanic en Valencia, para tratar de un mínimo común denominador para que hubiera un gobierno de España distinto. Y eso, bueno, pues llevó a tratar de tener un programa electoral conjunto de las diversas fuerzas que pudieran estar imbuidas dentro de ese posible pacto, cosa que no fue posible. Y evidentemente una moción de censura que tiene que estar negociada en 5 o 6 semanas, aunque fuera solamente por el tema periodístico, acabarían preguntándole, más allá de lo evidente, de con qué fuerzas estás, para qué, oye, pues cuál va a ser el programa electoral. Y por tanto, a través de esa línea podrían haber desgastado la posibilidad de esa moción de censura, sobre todo teniendo en cuenta un pequeño detalle, y es que la mesa de Ciudadanos y del PP, que la controlaban férreamente, fueron un torpedo frente a enmiendas, frente a ponencias, frente a comisiones que fueron limitadas a la hora de los trámites, con extensiones de plazos de recomendación de enmiendas. Por tanto, fue algo bastante triste, porque normalmente se suele ver el foco en donde uno quiere y no donde uno debería ponerlo, como es este asunto de la moción de censura. Y el PP tiene todavía ese ámbito concordado con el asunto de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo. Y es que
Como hemos comentado esta semana, el PP no entiende que, a ver, el PP puede ser más o menos grato, más o menos accesible, más o menos posible llegar a acuerdos con ellos, pero en el elefante en la habitación es Vox, y Vox tiene el señor Gallardo, el León y Castilla como vicepresidente, el bombero torero de vicepresidente en la Comunidad Valenciana, tiene la situación que se ha revuelto bastante en Baleares con esos grupos que se han medio escindido en el grupo parlamentario, uno de los cuales era el presidente del Parlamento Balear, lo cual es alucinante, con las directrices o no directrices de seguir o no seguir el rumbo de lo que manda la dirección de la calle Princesa, creo que es, o cuál es la dirección donde está la sede de Vox. Bueno, pues sea donde sea, ahí está el meollo, porque algunos se han empezado a dar cuenta de que esos pensamientos referidos a temas identitarios, temas de la lengua, no es el día a día de la gente. La gente está en otras cosas y por tanto han tratado de buscar otros elementos y sirvió para que 5 diputados de Vox, de los 7 que tiene en Baleares, pues tuvieran una situación complicada. Pero Vox es lo que es, la dirección es la que es, los programas electorales son los que son, y por tanto hay que respetarles en su integridad, y por tanto ese elefante que quiere la legalización del PNV, que quiere la destrucción del autogobierno, la eliminación de la foralidad, pues tenemos ahí una problemática evidente, radical, en donde no es posible tener en la misma habitación a Aitor Esteban y al señor... Iba a decir a Iván Espinosa de los Monteros, pero le echaron, Macarena Olona, pero la echaron, y algunos otros que tenían una cierta tendencia liberal y que también le han echado. Bueno, Santiago Abascal, a Santiago Abascal Conde, que evidentemente habría sido vicepresidente del gobierno con el señor Feijóo, sea o no sea de facto, pero de jure podemos efectuar el hecho de que la mayoría habría necesariamente tenido que contar con el señor Santiago Abascal para el día a día, para los presupuestos, para las leyes. Por tanto, eso es horrible, horrible, porque una mayoría puntual para una investidura no es funcional si no se continúa a lo largo de la legislatura. Y por tanto, por muy buena que fuera la oferta del PNV recibida por el señor Alberto Núñez Feijóo, en la práctica no era asumible. Pero les molesta. Les molesta hasta el punto de que han hecho causa común con la izquierda chale para decir que Bildu tiene que ganar como venganza para con el Partido Nacionalista Vasco. Y el Partido Nacionalista Vasco ve las cosas bastante claras. Lo que es y lo que no es. Que la situación de los últimos años hace que Vox tal vez pueda llegar a empezar a convertirse como un remedio de lo que ha sido Ciudadanos, Podemos, algo residual que vaya poco a poco desapareciendo de la política española. Pues puede ser, pero también el descontento puede mantenerlo al relantí como una izquierda unida de derechas que siga existiendo por ahí, resistiéndose a desaparecer, porque haya votantes que les vean como el voto cabreado, el voto de la rauxa, el voto de no podemos expresar el descontento de otra manera, y se hace de común acuerdo con la papeleta de Vox, y por tanto en estos últimos tiempos se ha visto que el PP, salvo que pueda contar con una mayoría propia o con una mayoría absoluta con Vox, es difícil que pueda llegar a un acuerdo con otras fuerzas aparte de este elemento. Y no es la primera vez que ocurre. El PP ya ha tenido esta circunstancia, por ejemplo, después de 2004, con aquella legislatura en donde, después de tener el poder omnímodo, pues las facturas de la gente a la que había cabreado se la fueron pasando poquito a poquito en su debido tiempo. No se puede ser tan autoconsciente de una superpoderosa situación, porque hacer el mal hoy puede reservar una vuelta, una torna al día siguiente, o en diferido, porque la venganza es un plato que se sirve frío, pero una venganza puesta evidentemente sobre un sustento real, no una venganza imaginativa como referido al asunto de la moción de censura o de la no investidura de Alberto Núñez Feijóo. Por tanto, cuando hay la posibilidad de
impedir un gobierno fascista. Digo fascista siempre que se utilizara algún tipo de estos principios de subvertir la realidad institucional, de ilegalizar partidos democráticos, cosa que son los deseos de máximos de Vox, y por tanto ahí el desafío está implícito siempre. Un gobierno que sea de PP Vox no es deseable para nadie que esté en el Partido Nacionalista Vasco. Por mucho que se hable de ideología woke asociada a Sumar y al PSOE, por mucho que se intente inferir en ideología de la Agenda 2030, que no deja de ser sino un sucedáneo de la Agenda del Milenio y de otros elementos de diálogo norte-sur que vienen desde los años 70. Graham Brundtland, Willy Brandt, un montón de elementos que están por ahí pulando desde los años 70, 80 en adelante. Por tanto, ahí tenemos que profundizar en conocimiento de política internacional, relaciones internacionales y muchos otros elementos importantes. Si no es posible llegar a un acuerdo con el PP, el PSOE será la alternativa de gobierno. Será el gobierno, en el ámbito del Estado español y en otros ámbitos, en donde el PNV no tenga mayoría absoluta en el ámbito vasco, donde habitualmente no es algo que suceda el que las instituciones vascas tengan una mayoría absoluta de un partido y que se sustente por sí mismo. Es bastante raro. Es necesario el concurso de gobiernos bipartitos, tripartitos, de minoría incluso, con esta situación que necesite el concurso puntual de alguna otra fuerza de la oposición, y ha sucedido los 3 mandatos de el Lehendakari Urkullu en el Parlamento Vasco, salvo la última legislatura en donde ha habido mayoría absoluta pero se ha funcionado como si no la hubiera. Ha habido acuerdos en el 75% de las leyes con al menos una fuerza del arco parlamentario que no está inserta en el marco del gobierno, y por tanto ahí ha habido acuerdos con el Partido Popular, con el Carrequín Podemos, con Euskal Herria Bildu, evidentemente con Vox no, pero por autoexclusión, lo mismo que el Gorka Maneiro, cuando estaba con UPyD en las 2 legislaturas que estuvo, prácticamente hacía sus cosas, salvo la ley de vivienda, que fue impulsada por ellos, y ahí tenemos ese ámbito en donde tenemos el marco en donde, dado que en el ámbito vasco no hay mayorías absolutas, el Partido Nacionalista Vasco llega a acuerdos, en este caso globales. Se ha elegido la fórmula de globalidad después de las elecciones municipales y forales, no solamente en 2023, sino también en periodos anteriores, 2019, 2015, en el ámbito de llegar a unos acuerdos en donde, en general, la estabilidad buscada para todo el conjunto de las instituciones lleve a que los acuerdos con el Partido Socialista no sean puntuales en un determinado municipio o en otro, sino intenten hacer un tejido en donde las mayorías, dado que el Partido Socialista es un partido que no es de mayorías, pero tiene una importancia presente en el ámbito municipal y foral, pues puede cumplimentar esas mayorías que acerquen a tener una mayoría absoluta, tanto en el nivel municipal como en el nivel foral. Y en general, lo importante es el contenido. ¿Para qué? Es decir, el programa electoral, luego programa de gobierno, en donde se ejecuten esas políticas públicas y en un conocimiento profundo de dónde está cada cual y los programas electorales de cada uno, pues es posible llegar a un cierto entendimiento para un programa de gobierno y tratar de ejecutar esas políticas públicas en el periodo determinado. Y esto que ha ocurrido a nivel de Congreso de Diputados, como hemos comentado, el Partido Socialista conoce perfectamente al PNV, que lleva 106 años acudiendo al Congreso de los Diputados, evidentemente con los paréntesis de Primo de Rivera, Paquita la Culona, evidentemente las dictaduras, donde no había democracia, pero en el resto del tiempo el PNV siempre ha estado presente en el Congreso de Diputados desde 1918 y, por supuesto, ahí se conoce bastante bien la trayectoria y políticas del PNV en el ámbito de no tener una responsabilidad de gobierno, sino soporte parlamentario, siempre con el programa por delante, un acuerdo firmado y tratar de cumplimentarlo a lo largo de la legislatura. Ha habido hitos, 2010,
Sánchez, con Josu Erkoreka, con Iñigo Urkullu y los citados de después de, por ejemplo, el 2017-2018 y los acuerdos firmados de 2020 y 2024 para la investidura de Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y, por supuesto, en el gobierno vasco, a través del Parlamento vasco, se ha visto que PNV y PSE han tenido una buena relación y un buen gobierno que, evidentemente, en el futuro, sea cual sea la elección que hagan los vascos el día 21 de abril, pues es razonable pensar que lo más lógico sea que continúe el actual marco de coalición de gobierno para los siguientes 4 años en el ámbito de la institución del Parlamento y Gobierno vascos. Por tanto, ahí está lo plausible. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, beti bien.